Buenas noches. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una institución que en este contexto asume retos importantes ante las condiciones sociales y económicas del país. Una muestra es su postura respecto al proyecto de ley de reconciliación nacional, que se encuentra en deliberación parlamentaria, y además solicitarán prórroga a la Sala de lo Constitucional para cumplir sentencia jurisdiccional. También se encuentran las demandas de grupos y organizaciones que exigen el pleno cumplimiento del derecho a la salud a través de la entrega de medicamentos para enfermedades crónicas. Finalmente, el tema de la seguridad pública y el monitoreo que la institución debe realizar ante el despliegue de agentes policiales y militares en diferentes zonas del país. Sobre las tareas y objetivos del Procurador de Derechos Humanos hablaremos esta noche en 8 en punto. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Jueves 14 de noviembre vamos a hablar de las condiciones institucionales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, cuáles son sus retos y su agenda de trabajo. Y es un gusto para mí recibir en este set a José Apolonio Tovar, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Buenas noches, Procurador. Qué gusto que nos acompañe en 8 en punto. Buenas noches. Es un placer para este servidor estar acá y poder dirigirnos a la teleaudiencia de El Salvador y poder expresar cuáles son nuestros retos, la visión que tenemos para la institución, los objetivos que nos hemos planteado y el mejoramiento, los cambios radicales que pretendemos hacer en la institución para llevar a toda la población de El Salvador los servicios que le presta la institución por mandato constitucional. Tenemos varios temas que vamos a desarrollar en el transcurso de esta plática, pero antes, la nota introductoria. La gestión de la anterior Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, fue muy cuestionada, incluso desde el interior de la institución, por presuntos actos arbitrarios y nepotismo. Uno de los casos fue Mirna Rojas, que a pesar de haber sido ordenado su reinstalo, no fue hecho y falleció en el proceso. Producto del cáncer terminal del que padecía, el cual se le fue agudizando una vez fue destituida. Según lo que tenemos entendido, hasta manifestaba de que la enfermedad de que padecía era una mentira. Incluso los mismos diputados hicieron críticas de su gestión. Creo que ha sido en algún momento un poco trágico el trabajo que ha hecho por la demanda que ha tenido, por los exabruptos que ha tenido. Yo esperaba que la gestión hubiese sido un poco más activa. Después de un largo proceso e incluso momentos de acefalía de la Procuraduría, fue elegido Apolonio Tovar, quien aseguró que corregiría todos los errores de la anterior Procuradora. Estamos claros que la institución debe ser garante, vigilante del respeto a los derechos humanos. Y hemos sido claros en que debemos dar el ejemplo. Su mayor reto será hacer una Procuraduría cercana a la población. En mi función he dicho que voy a ser un procurador que se va a acercar a la población, porque vamos a garantizar, vigilar que se cumplan sus derechos humanos. En el poco tiempo de gestión ya ha hecho algunas declaraciones sobre algunos temas importantes de coyuntura del país. Para 8 en punto, Alonso Castillo. Muy bien, agradecemos a Alonso Castillo por esa nota que nos permite introducir el tema que vamos a desarrollar en el transcurso de esta hora con José Apolonio Tovar, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Nuevamente reitero el agradecimiento por estar con nosotros, Procurador. ¿En qué condiciones recibe usted la institución? Bueno, hemos comenzado a hacer algunos diagnósticos, algunas evaluaciones sobre la institución. Decirle que cómo funciona una institución, pues debemos aprender de cómo funciona. No es que no sepamos el tema que maneja la institución, pero la estructura, el funcionamiento orgánico sí se debe aprender. Vea, la planta de empleados y empleadas de la Procuraduría la hemos encontrado un poco como a la defensiva. Yo siento que es lo normal que cuando un nuevo titular asume una institución, pues muchas personas comienzan a tener temor sobre su estabilidad laboral. Es uno de los principales puntos. Luego, otro de los aspectos que hemos encontrado, evidentemente, como muchas personas lo hacen ver, hemos encontrado alguna comodidad en ciertos grupos, en ciertas áreas de la institución. Y una de las tareas principales que hemos asumido es generar un cambio de mentalidad en el empleado y en la empleada de la institución, porque creemos que es importante que nos empoderemos del mandato constitucional
porque solo empoderándonos de ese mandato constitucional sabremos llegar o prestarle un servicio de calidad a la población. La población está expectante, está esperando que esta Procuraduría asuma su papel de vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, pero cercano a la gente. Yo le digo a los empleados y empleadas, no es posible que continuemos en una dinámica en que llega un usuario y se va sin una respuesta que mínimamente satisfaga su necesidad. Debemos ser efectivos en la intervención, debemos ser oportunos en el acompañamiento que hagamos. Entonces, hay como una doble situación, ¿no? Por un lado, algunos empleados con un cierto temor de inestabilidad laboral y por otro alguna comodidad. Pero yo creo que conforme vayamos avanzando, conforme vayamos conociendo cada uno nuestro actuar, vamos a ir mejorando el trabajo. Por supuesto, ya hemos diseñado un plan de reestructuración en toda el área de tutela legal, que creo yo que es donde ha generado mayores niveles de demora en la sustentación de los procesos. No es posible que un expediente que inició en el 2016 a la fecha no se haya realizado ninguna diligencia inicial. ¿Tiene considerado entonces hacer cambios de personal, buscar nuevas contrataciones, pensando ya en el próximo año? Vea, no estamos pensando en hacer nuevas contrataciones, primero porque la institución no cuenta con recursos económicos para ello. Sí hemos dicho que todos los empleados y empleadas de la institución debemos realizar un trabajo que esté acorde a las obligaciones legales. ¿Qué quiero decirle con esto? La Ley de Servicio Civil, que regula la carrera administrativa, establece cuáles son las obligaciones, derechos y deberes de los empleados públicos. Y ahí establece, en el artículo 31, cuáles son las obligaciones que cada empleado debe cumplir. Por ejemplo, el primero que establece es la asistencia puntual a su trabajo y permanecer y dedicarse a él durante la jornada legal. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que primero cumplamos con estas obligaciones. Y si existe algún empleado o empleada que no cumpla sus obligaciones legales, pues obviamente eso nos obligará a tomar decisiones administrativas correspondientes. Pero en principio esperamos que todos asumamos el trabajo que tenemos con responsabilidad, porque no es que le hacemos un favor a la población. Eso todos los empleados, empleadas públicas, funcionarios en general, debemos tener claro que nuestro actuar no es un favor que le hacemos a la población, es la obligación constitucional que tenemos de prestar un servicio de calidad, oportuno y eficiente para la población. Otro aspecto, procurador, que a propósito de la nota introductoria que nos ofrecía Alonso Castillo, la anterior procuradora, Raquel Caballero, fue sancionada por el Tribunal de Ética Gubernamental por nepotismo, pero también fue denunciada por despidos injustificados. ¿Ha indagado la gestión administrativa y financiera de Raquel Caballero? Vea, hemos hecho algunas valoraciones, unos estudios sobre algunos de los mecanismos o procesos que se realizaron en la administración anterior sobre las contrataciones. Hemos encontrado efectivamente, se nos ha notificado resoluciones del Tribunal de Ética en lo que es, en el tema que usted ha mencionado. ¿Qué le digo? Estamos en una etapa de valoración, de análisis, ¿verdad? Y sobre la cuestión financiera, yo he girado instrucciones para que de una manera inmediata, ya que mañana cumplimos un mes de estar ya en la institución, para que hagamos una petición a la Corte de Cuentas de la República en 2 vías. En una, para que nos haga llegar todos los informes sobre las auditorías que realizó sobre los 3 años, para verificar si hay alguna observación que no se haya cumplido o que esté en proceso porque eso ya nos corresponde a nosotros verificar su seguimiento y cumplimiento. Y en la otra, porque queremos que la Corte de Cuentas pues nos realice una auditoría de toda la función realizada durante los últimos 3 años, porque no podemos ser responsables de actuaciones realizadas en el pasado por otras personas. Ha mencionado entonces que hay un proceso de observación, de obtener información respecto a la gestión anterior, tanto en lo administrativo como financiero. Evidentemente los casos por nepotismo ya fueron mencionados por el Tribunal de Ética Gubernamental, pero ¿ha encontrado otros casos? Vea, la prohibición ética en la contratación es que no se puede contratar a personas que estén allegadas al titular dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Sí. Hemos estudiado los casos que están contratados y hemos encontrado un par de casos que sí encajan en el tipo de la falta ética que se menciona en el artículo 6, si no me equivoco, de la Ley de Ética Gubernamental. En esos casos vamos a tomar las medidas correspondientes. Nosotros estamos verificando si existe o no existe esa prohibición ética. Pero al margen de todo ello, lo que sí estamos analizando es
que todos los empleados y empleadas de la Procuraduría cumplamos a cabalidad lo que la ley nos mandata. El trabajo que hace todo empleado y empleada pública debe ser eficiente. Y esa eficiencia la regula en el artículo 31 como una obligación para todo empleado y empleada pública. Debemos trascender. Debemos dejar de pensar que las instituciones públicas son malas o no sirven. Debemos inyectarle una mentalidad positiva al empleado y empleada pública en que su trabajo es tan importante porque genera beneficios para la población. Eso es lo que queremos hacer. Solo para precisar, procurador, usted me ha mencionado, además de los casos ya conocidos del Tribunal de Ética, hay un par más. Cuando dice un par más, ¿son 2 más o son más de 2? Son algunos. Son algunos que más de dos, se puede entender. Estamos en análisis. Para serle concreto, hemos encontrado 2 en particular y luego pues, seguimos en el análisis de los expedientes porque he dicho en varias oportunidades, yo creo que usted es un funcionario responsable. Yo no quiero emitir opiniones sobre aspectos en los que no estoy altamente documentado. Sí. A mí me han formado sobre el principio de legalidad y sobre ese me quiero manejar. No quiero realizar ninguna actuación que implique una sanción posterior, digamos. En ese sentido, hemos encontrado 2 en particular. Seguimos analizando los expedientes para verificar si hay algún otro que podamos estudiar y emitir pronunciamiento, por supuesto. Y por eso es que también estamos adelantándonos y que vamos a pedir a la Corte de Cuentas de la República que realice una auditoría de gestión de los últimos 3 años, porque como le digo, creo yo que es justo que no asumamos responsabilidades que otras personas, de hechos que otras personas hayan cometido. Antes de irme a la pausa, procurador, le consulto, ¿qué aspectos van a diferenciar su gestión al frente de la Procuraduría de Derechos Humanos respecto a los 3 años anteriores de Raquel Caballero? Vea, yo no tengo la facultad para decir si la administración de la señora Raquel Caballero fue buena, fue mala, fue media. No, mire, yo me quiero distinguir por ser un procurador que esté cerca de la comunidad, cerca de los hechos. Si se ha dado cuenta, yo me he desplazado en algunos lugares del territorio nacional porque yo quiero verificar las situaciones, ¿no? A veces nos acomodamos como funcionarios atrás del escritorio en que solo nos lleguen los informes, en que nos digan cómo está, pero la verdad es que yo me he acostumbrado a ser un funcionario y puede corroborarse en lo que en mis funciones anteriores, me he acostumbrado a ir al lugar y en este caso en particular yo quiero que al final de los 3 años, si Dios quiere que los concluya y la población así lo estima y la Sala de lo Constitucional de esa manera lo resuelve, yo quiero que al final de los 3 años digan la gestión de Apolonio fue una gestión cerca de la gente. Estuvo con nosotros, vino a ver la condición y luego de ver la condición en la que nos encontramos, luego de documentarse, emitió las opiniones, los informes o los llamados de atención o las felicitaciones, si fuera el caso, a las instituciones que están obligadas a vigilar y garantizar el respeto a los derechos humanos de toda la población, de toda la población. Tengo que hacer la pausa, procurador, pero al regresar ampliamos otros temas de la agenda de la institución que procura por los derechos humanos. Regresamos en minutos. Mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en este su espacio, 8 en punto. Esta noche del 14 de noviembre platicamos con José Apolonio Tovar, procurador para la defensa de los derechos humanos. Procurador, está iniciando su gestión en un contexto complejo, me refiero de la dinámica institucional en la Asamblea Legislativa, y uno de los temas que está en este debate en la coyuntura es el proyecto de ley de reconciliación. Le consulto de antemano cuál es su posición respecto al proyecto de ley de justicia transicional y restaurativa para la reconciliación que en este momento pues está en debate de la Asamblea Legislativa. Vea, yo he sido categórico en expresar en más de una oportunidad que este tema debe ser abordado de manera integral y responsable por los legisladores. ¿A qué me refiero con ello? La legislación que se emita seguramente marcará el destino de este país. Y en esa medida, esa legislación debería ser emitida por unanimidad, porque eso indicaría que todas las fuerzas políticas de este país coinciden en que debemos avanzar a un país en el que por fin alcancemos niveles de convivencia armónica, en desarrollo y en comunidad. En ese sentido, yo he manifestado que la Sala de lo Constitucional de la anterior conformación, al emitir su sentencia, detalló los parámetros o límites claros sobre los cuales debe legislarse. Sí. Y en esos parámetros ha establecido con claridad que debe legislarse en el sentido que se garantice el derecho a la verdad, que se garantice la no repetición, que se garantice el resarcimiento de los daños ocasionados y que haya una justicia transicional.
Eso significa que la Asamblea Legislativa deberá abordar esta temática bajo esos parámetros. No es facultativo de la Asamblea evadir uno de ellos, porque no hacerlo les pondría en desacato, porque las sentencias de la Sala Constitucional, como todos sabemos, son de aplicación general y en este caso, como por ser el máximo tribunal en materia constitucional, las sentencias no admiten ninguna impugnación y deben cumplirse. Por lo tanto, yo he considerado y lo he manifestado en más de una oportunidad que debe emitirse una legislación que responda a esos parámetros. Ahora, aprovechando entonces esto, le consulto como procurador, ¿usted respalda la idea que personas involucradas en crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a derechos humanos que cometieron en el conflicto armado sean sancionados con cárcel? Vea, en el tema de la justicia transicional está contemplado, y la sentencia claramente lo expresa, que debe haber sanciones ejemplarizantes. Claramente, palabras literales, sanciones ejemplarizantes. Pero la sanción que vayan a imponer es una facultad propia, exclusiva de la Asamblea Legislativa. Serán ellos los que adopten las medidas, los mecanismos, las formas de cómo llevar a cabo esta sanción. Lo que sí como procurador voy a estar vigilante es que haya una sanción, porque la sentencia ha establecido con claridad que debe haber una sanción ejemplarizante. Cómo, la forma, los mecanismos, los colores, los tamaños, esa es una discusión que debe haber en la Asamblea Legislativa. Si bien será una decisión parlamentaria, pero tendrá una postura de su parte en función un poco de la aplicación del principio que establece también la sentencia. Por supuesto, lo que yo siempre he dicho, no podemos evadir el punto de la justicia transicional, sí, sobre todo porque debemos garantizar el derecho de las víctimas, ¿verdad? Por lo tanto, efectivamente vamos a estar vigilantes que la Asamblea Legislativa respete este parámetro establecido en la sentencia. Le reitero, ¿debe haber una sanción ejemplarizante? Debe haberla. No porque lo piense yo, porque lo estime conveniente o no, sino porque la sentencia así lo estableció y esa sentencia debe cumplirse. Ahora, los colores, les repito, los colores, los tamaños, la forma, los mecanismos, eso deberá ser discusión de la Asamblea. Por supuesto que vamos a estar vigilantes de cómo se aborde. Vea, hay dos proyectos en la Asamblea, en discusión. Sí. Tengo conocimiento que en la última sesión que sostuvo la subcomisión, sí, se propuso por parte de dos partidos políticos que se comenzara a estudiar artículo por artículo el proyecto de ley que ha presentado las organizaciones sociales. Sí. Pero según información que tengo, ni siquiera se sometió a votación esa petición. ¿Eso qué significa? Que hay una división en los diferentes sectores de pensamiento político que hay en la Asamblea. Y eso evidencia que podría haber una ley que no sea... que no responda o no tenga el parecer de todas las instituciones políticas, que es lo que me parece a mí que debe abordarse con mucha seriedad y mucha responsabilidad, porque de esa normativa generará sin duda el parámetro a seguir de este país. Por supuesto que no debe legislarse en favor de la impunidad. La sentencia ha sido clara que no debe haber una ley de impunidad sobre los hechos ocurridos durante el conflicto. El alegato es, por ejemplo, de las organizaciones vinculadas al proyecto que han hecho las asociaciones, es que dentro de los partidos políticos, particularmente Arena y el FMLN, unas partes o algunas de las representaciones de dichos partidos políticos quieren evitar que algunas personas involucradas o vinculadas a graves violaciones a derechos humanos no vayan a la cárcel. Puede ser. Y digo puede ser porque hemos observado en más de una oportunidad que en esos dos partidos políticos no existe unanimidad entre ellos. Y esa unanimidad, esa falta de unanimidad que existe entre ellos puede conducir al país a dificultades posteriores. Por eso yo les repito, yo estoy expectante y me he pronunciado al respecto en más de una oportunidad. La línea de accionar de la Asamblea Legislativa es la sentencia, debe ser la sentencia. Apartarse de la sentencia los puede conllevar a estar en desacato. La sentencia ha sido clara, deben haber sanciones ejemplarizantes. Mire, ahora, por ejemplo, un analista político hablaba, mire, ¿por qué no retoman legislación internacional para hacer una comparación? Hablaban del caso de Colombia. Bueno, analicen el caso de Colombia, qué pasó en Colombia, cómo se hizo en Colombia, pero que los mecanismos, los parámetros, los requisitos establecidos en la sentencia no puede obviarse. Y por eso digo yo, como procurador, me gustaría mucho
que hubiera una unanimidad en esa legislación. La semana pasada el señor presidente de la Asamblea Legislativa expresó en un Twitter que le encantaría que hubiese unanimidad en la normativa esta. Eso es lo que pretendemos. Este país no va a ser posible su desarrollo, su avance en las diferentes áreas sociales, económicas y políticas, si no hay un diálogo con sinceridad, un diálogo serio, respetuoso, que nos permita avanzar en todas esas dinámicas. No podemos estancarnos en ese punto. Las asociaciones de víctimas alegan que su proyecto, su propuesta de ley no ha sido considerada lo suficiente ni tampoco se ha debatido lo suficiente con los diputados. ¿Usted coincide con esa postura? Se refiere al proyecto presentado por las asociaciones. A eso me refería en la expresión anterior. Tengo conocimiento que dos partidos políticos, en particular el FMLN y el Cambio Democrático, han solicitado a la comisión que se comenzara a estudiar ese proyecto. Entonces, yo creo que hay alguna intención ya en algunos sectores, en algunos grupos parlamentarios, que se comience a analizar ese proyecto, porque efectivamente, si viene de las organizaciones sociales, pues debe estudiarse, debe analizarse, debe verificarse, no puede desecharse. Yo estoy en contra que se deseche, por supuesto, pero debe haber un análisis, debe haber un estudio con sinceridad, respetuoso y con responsabilidad de lo que se está haciendo. Hay otro aspecto relevante. Usted ha insistido de que le va a llevar seguimiento a este proceso que se da a nivel institucional. Me refiero de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo va a realizar este seguimiento la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Mira, uno de los mandatos constitucionales que tiene el procurador es el de pedir informes, verificar en el lugar y acompañar a las víctimas. Hemos estado en el Parque Cuscatlán a finales de octubre dándole el acompañamiento a las víctimas. Nos sentimos parte de las víctimas, somos parte de las víctimas, y por eso es que estamos vigilantes de que esa legislación que se emita sea conforme a los parámetros establecidos por la sala. Que yo diga que se cumplan los parámetros de la sala, mire, algunos dicen es que es como muy ambiguo. No lo es, porque quien ha leído la sentencia de la Sala Constitucional debe entender que ahí están las líneas de acción. Ahí se definieron los parámetros sobre los cuales debe legislarse, al margen de la negociación, de la discusión, del diálogo que debe haber. Entonces, hemos estado en Morazán, a principios de la semana anterior, estuvimos en Morazán en una exhumación en el cantón Yancolo, en Cacaopera, porque queremos darle el seguimiento como el mandato constitucional nos dice. Estamos de cerca verificando los procedimientos que se están haciendo, acompañando a las víctimas en esto que es doloroso. Pero, mire, hemos tenido la oportunidad de conversar con una de las víctimas en el caso del Mozote y lugares aledaños, y me decía, nosotros al final no queremos que se nos reconozca de manera individual, sino que se nos dé un resarcimiento también en materia colectiva. Y yo le digo, yo coincido con usted y lo he planteado en otros escenarios. Yo creo que debe abordarse la discusión dejando claro, y en eso vamos a estar bien vigilantes, dejando claro en la legislación que deben acercarse los servicios de salud, de educación, debe garantizarse a las víctimas, a los familiares, en este caso, de viviendas dignas. Eso significa que en la vivienda existan los servicios básicos, que los lugares en los que habitan sean de fácil acceso. Es que hoy en invierno en muchos lugares de la zona norte de Chalate, de Morazán, de San Miguel, de Usulután, Cabañas, hay lugares que no se pueden transitar. Entonces el Estado debe potenciar esa cuestión porque está obligado, no le hace un favor a la población, está obligado constitucionalmente el Estado de El Salvador a potenciar esos accesos a la población, que es lo que siempre ha estado pidiendo. Tenemos que hacer la pausa, procurador. Al regresar ampliamos otros temas. Volvemos en instantes. Gracias por ser junto a nosotros en 8 en punto. Seguimos platicando con José Apolonio Tovar, procurador para la defensa de los derechos humanos, y les invitamos a ustedes a que interactúen a través de nuestras redes sociales. @8 en punto es el espacio en Twitter, pero también la transmisión que tenemos en este momento por el Facebook Live de Canal 33. Procurador, otro aspecto que no quiero pasar por alto porque ha generado discusión en las últimas semanas es el caso del magistrado Escalante.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos pues publicó un comunicado y quiero pedirle a producción, nos puede poner en pantalla un full sobre ese comunicado que hizo público la institución hace algunos días atrás, pero el tema aquí es, procurador, ¿cuál es la expectativa o cuál es la demanda que en concreto tiene el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos ante la institucionalidad por este caso en particular? Vea, nosotros hemos sido claros en el comunicado que se está produciendo en que rechazamos o no coincidimos en que un funcionario público sustente una decisión judicial en que tocar a una niña por sobre la ropa y a la luz del día no constituye delito. Lo hemos dicho de manera categórica, lo rechazamos y consideramos que esa resolución puso en mucho más riesgo a la niña y a su familia. Luego de hacer ese comunicado, también hemos instruido para que nuestro personal realice una investigación sobre lo ocurrido en sede judicial. Oportunamente emitiré la resolución respectiva. Sí. Hay que tener claro que en un proceso judicial se agotan ciertas etapas o ciertos momentos. Uno de ellos es que la Cámara, en este caso, haya emitido su resolución, con la cual se declara incompetente por cambio de tipificación de los hechos. Sí. Pero debemos tener claro que esa resolución es impugnable, es decir, es controlable por una instancia superior. Ahora tenemos conocimiento que la Fiscalía General de la República, dentro de sus facultades legales, por supuesto, ha presentado recurso de apelación en contra de la citada resolución. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que esperar es que la Sala de lo Penal emita una resolución sobre ese recurso de apelación formulado. Y en esto yo sí he llamado a la prudencia, a la responsabilidad, porque lamentablemente hemos estado acostumbrados a que funcionarios emitan opiniones o viertan sus posiciones de vista sobre algunos temas, a veces sin tener documentado lo que realmente está ocurriendo. Entonces yo le he llamado a la prudencia en el sentido que debemos dejar que la institucionalidad funcione, ¿verdad? Es verdad que los magistrados de la Cámara emitieron una decisión, pero también es verdad que la Fiscalía ha activado los medios impugnativos respectivos y ahora está en la Sala de lo Penal y ella debe decidir si esa resolución está acorde a derecho o no lo está. Y si no lo está, lo va a revertir y entonces volverá a la Cámara para que se conozca tal como fue planteado desde el requerimiento fiscal. Por supuesto, nosotros estamos vigilantes de lo que ocurra en este proceso, pero además de ello, nosotros sí esperamos que los organismos de Estado, entiéndase Fiscalía y Policía, se garantice la integridad física de la niña y de su familia. No podemos dejar de lado el derecho al interés superior de la niña. La resolución que emita la sala de lo penal tendrá que estar sustentado bajo el principio que estableció en el artículo 12 de la Ley Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia, que es el principio de interés superior de la niñez. Y además no podemos dejar de lado que las instituciones de gobierno deben realizar su accionar para garantizar la integridad física de la niña. Esta resolución los ha puesto en el ojo del huracán, se ha hecho una enorme campaña y en algún momento puede generar peligro. Hemos tenido comunicación que la niña y su mamá pues ya han salido de su hogar, estamos dándole seguimiento, estamos pidiendo el informe respectivo a las autoridades que ven el tema, porque también nosotros miramos el tema del desplazamiento forzado. Claro. Entonces nosotros no podemos evitar conocer el tema de diferentes áreas. Es un tema que a nosotros nos lleva de una manera transversal. De hecho, el comunicado, si se ha verificado, sí, lo hemos realizado desde la óptica de la niñez, pero también desde la óptica de la mujer. O sea, no podemos permitir violación de derechos humanos en las dos vías. Le consulto, procurador, en función de este caso en particular, pero también es el reflejo de otras situaciones vinculadas a la violencia hacia la niñez, la violencia hacia la mujer, la agresión sexual, el acoso sexual. ¿Qué puede hacer la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ante estos casos? Obviamente la Fiscalía tiene sus competencias, los legisladores, los jueces, pero en el caso de la Procuraduría, ¿qué puede hacer en función de sus competencias para ser más contundentes ante violaciones o ante daños o ante agresiones sexuales o acoso sexual? Vea, en principio nuestro mandato constitucional es verificar la actuación de las autoridades estatales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como Procuraduría debemos ver? Que se le brinden los mecanismos de protección adecuados a la población, en este caso a la niñez.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos que verificar? Que el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia funcione, ejerzan su control, verifiquen el grado de vulnerabilidad de los niños y las niñas, en Policía Nacional Civil, que actúen de manera inmediata en caso de desplazamiento forzado, que se le garantice la integridad física a los niños y a las niñas, que haya un mecanismo de protección para ellos y sus familias. Y además nosotros como mandato constitucional es la de verificación, de acompañamiento de las víctimas para que las instituciones le brinden los mecanismos de protección adecuados. Es decir, servimos como vaso comunicante con esas instituciones para que se atienda de manera oportuna, eficaz. Es lo que venimos diciendo desde el principio. Todo funcionario debemos enmarcarnos en que nuestro trabajo debe ser oportuno, debe ser eficaz y debe ser bajo las reglas propias de un servicio a la comunidad. Otro de los temas, procurador, antes de irme a la pausa, porque también ha estado en debate a nivel legislativo, a nivel político, a nivel institucional, que tuvo más fuerza semanas o tiempo atrás, es el tema de la despenalización del aborto. ¿Cuál va a ser la posición de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre este tema? En la Asamblea estaba el debate en función de 4 causales. ¿Cuál va a ser la posición de la Procuraduría al frente de su persona sobre este tema? Vea, entiendo que la legislación anterior se abordó la temática y estuvieron cerca de aprobarse. Luego hubo desacuerdos ahí y ya no se logró. El tema del aborto tiene a la base el derecho a la salud, ¿verdad? Debemos partir nosotros del hecho que la institución de gobierno debe garantizar una atención efectiva y oportuna en salud. Por eso nosotros estamos enfocados en la violencia obstétrica. Estamos enfrascados en el tema en que debemos vigilar, debemos monitorear y debemos acompañar a las personas, a las mujeres, en este caso en particular, para que sean atendidas con verdadera diligencia o con oportunidad y que se les atienda con los procesos respectivos, para que no hayan en ellas afectaciones a la salud. Desde ahí debe partirse. Por supuesto, en el tema... yo he sostenido que un funcionario debe apegarse al principio de legalidad, ¿verdad? Y eso nos obliga a nosotros como funcionarios a que podamos emitir opinión o aplicar una normativa solo en lo que se nos permite, porque la Constitución de la República a los funcionarios les dice: ustedes pueden hacer solo lo que la Constitución permite, a diferencia del resto de la población que puede hacer lo que la Constitución no prohíba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A nivel internacional hay una exigencia. Bueno, en el examen universal que hubo la semana pasada por parte de la ONU, hay una serie de recomendaciones para que en El Salvador se despenalice el aborto. No tenemos estadística hasta ahora que haya mujeres procesadas por aborto, sino por otras situaciones, ¿no? Por homicidios. Pero eso también tiene a la base la violencia obstétrica. Y por eso yo digo que debemos enfatizarnos en ese punto. Entonces, como he sido formado, ¿no?, bajo la línea del principio de legalidad, es complicado decir o emitir opinión respecto de algo que no está legislado. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República, en el artículo 1, reconoce a la persona desde la concepción. Entonces, recordamos el caso de Beatriz, en que en la misma sala de lo constitucional, que fue una sala pragmática en muchos casos, que cambió estilos de gobernar, estilos de actuar, pero en el caso particular de Beatriz dijo: miren, no puedo. Y eso que había una sala con una mentalidad cambiante, una mentalidad abierta, una mentalidad expansiva, y dijo: no puedo. ¿Por qué dijo que no puedo? Porque la sala constitucional no le permitía, el artículo 1 de la Constitución no le permitía actuar de otra manera. Es decir, los funcionarios tenemos una limitación. Los funcionarios no podemos emitir una opinión que vaya en contra de la normativa. Y nosotros como funcionarios estamos obligados, y así hemos dicho cuando aceptamos el cargo, que juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y en ella, en el tema particular, hay una prohibición expresa. Por supuesto que coincidimos con las diferentes organizaciones de mujeres en que hay que generar los espacios de diálogo, generar los espacios de consenso y generar espacios de formación, de divulgación, de concientización. Pero eso es un proceso que debe llevarse adelante y habrá que ver en su momento cuáles son las dinámicas
que cambian, pues, porque como la sociedad es cambiante, entonces también el derecho es cambiante y eventualmente en eso podríamos coincidir. Tengo que hacer la pausa, procurador, pero al regresar en el último segmento hablemos de la agenda de trabajo en los próximos meses al frente de la institución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Regresamos. Último bloque de la entrevista que hemos desarrollado este jueves 14 de noviembre con José Apolonio Tovar, procurador para la defensa de los derechos humanos. Ya vamos a hablar, procurador, de los temas que vienen a futuro para la institución, cuál va a ser la agenda de trabajo, pero tampoco quiero pasar por esto, consultarle lo siguiente, procurador. Su proceso de elección no estuvo exento de la polémica. Los procesos de elección en Asamblea Legislativa pues generan cierta polémica en la toma de decisiones. Y uno de los comentarios que puede surgir acá, procurador, es que fue una decisión entre partidos políticos y que la decisión tomada es una persona que va a defender los intereses de los partidos políticos. Se lo planteo de esta manera. ¿Cómo contraargumentaría usted una afirmación que dice que su candidatura responde a los intereses de los partidos políticos? Vea, todas las personas en El Salvador tenemos derecho a expresarnos. Y eso ha costado mucho a este país. Que nosotros ahora estemos acá conversando y que yo le emita mis puntos de vista sobre las temáticas que me ha planteado, ha costado mucho a este país. Y por eso yo respeto a todas las personas que emitieron opinión en diferentes medios, cuestionando o despotecando en contra de mi candidatura o en contra de mi persona. Obviamente la elección tiene que pasar por una decisión política. No hay otra forma, porque las corrientes de pensamiento en la Asamblea son corrientes de pensamiento político. Ahora, la Constitución establece que el número de votos por los cuales se elige a una persona en un cargo como el que ostento. Y lo he cumplido, ¿verdad? Ahora en adelante yo me debo a la población y he sido clarísimo en cada participación que tengo. Mi trabajo lo voy a enfocar en beneficio de la población. Y lo he demostrado en este mes, que mañana voy a tener un mes de estar ahí, y lo he demostrado. Me he acercado a la población en diferentes momentos y en diferentes áreas. El primer día que llegué me fui a la Cárcava en la organización Santa Lucía, en Ilopango, porque yo he dicho que voy a estar cerca de la comunidad y voy a verificar la vigencia de los derechos humanos de ellos. Y con ese tema tenemos pendiente el seguimiento. Le estamos dando seguimiento a los acuerdos que entre la comunidad y algunos organismos del Estado se ha llegado para darle una solución. Hemos ido a Morazán, ¿verdad? Hemos visitado también la Cárcava Las Cañas, porque también hay una problemática y estoy gestionando con algunas autoridades para que se dé solución a eso, porque a mí me interesa que haya solución al problema. Como funcionarios no podemos mantener una dinámica de conflicto, porque el conflicto no resuelve el problema y la gente permanece en lo mismo. Entonces, yo me voy a enfrascar en mi trabajo. Ya la elección pasó, los comentarios ahí están, y yo lo que le pido a la población es que dé su voto de confianza a este servidor, porque y vea que hemos encontrado la institución en condiciones no agradables, pero estamos con la mejor disposición de generar espacios oportunos que permitan desarrollar la institución. Mire, en este mes que voy a tener, hemos hecho 8 pronunciamientos con una claridad en el contenido que no hay donde perderse. Nos hemos pronunciado en el caso de feminicidio, en el caso de Opico, de una mujer. Nos hemos pronunciado sobre las 2 chicas trans que fueron brutalmente asesinadas y lo hemos dicho con esa claridad. No es posible mantener esos niveles de odio en este país. Nos hemos pronunciado sobre el hecho ocurrido en Santa Ana, en que miembros de la corporación policial, ya estando sometida a una persona, le han propinado puntapiés. O sea, hemos sido claros. En el caso de la niña agredida sexualmente, hemos sido claros. Entonces, le vamos a demostrar a la gente que tuvo el valor de hablar en contra de este servidor que se equivocaron. Y vamos a hacer un trabajo en beneficio de la población. Estamos en esa dinámica. Para este mes tenemos programado un evento para conmemorar el Día Libre de Violencia contra la Mujer. Tenemos programado para el 13 de diciembre la conmemoración de la Declaración de los Derechos Humanos, en donde tradicionalmente se ha venido haciendo, y vamos a hacerlo este año, en entregar los premios de defensores de derechos humanos, aquellas personas que han destacado. Estamos recopilando información, hemos pedido a nuestros delegados que nos presenten una nómina de personas que han destacado a nivel nacional. Vamos a conmemorar también con las víctimas en Morazán,
por la masacre del Mozote y lugares aledaños, también para diciembre. O sea, tenemos una serie de actividades programadas encaminadas a garantizar la vigencia de los derechos humanos de la población. Yo quiero llamarle la atención a todo El Salvador. No es posible que a estas alturas, después de 27, 28 años de existencia de la Procuraduría, sigamos sosteniendo que la Procuraduría defiende personas que se encuentran en conflicto con la ley. No es esa la dinámica que debe tener la población de la Procuraduría. La Procuraduría defiende a las personas, porque el derecho humano, por ser universal, le pertenece a la persona. Le pertenece porque es persona, no le pertenece porque es mujer, porque es hombre, porque es niño, porque es adulto mayor, sino porque es persona. Ahora mismo nos hemos reunido, he saludado a la mesa de adulto mayor que lidera la Procuraduría y les he manifestado que vamos a estar de cerca con ellos, acompañándoles en todas las iniciativas que ellos han establecido, porque es una exigencia justa. Hemos activado la mesa de la población LGTBI, sí, porque es un segmento vulnerable. ¿Va a retomar el contacto tanto con estas organizaciones como las organizaciones de mujeres? Que entiendo que fueron de las organizaciones que habían tenido diferencias o se habían separado de las mesas de trabajo. Entiendo. Por supuesto. De hecho, con la población LGTBI ya lo hicimos. Okay. Ya esta semana, el lunes de esta semana, hemos reactivado la mesa, emitimos un comunicado en el que hacíamos saber la situación, porque creemos que los derechos humanos no le pertenecen a un grupo en particular. Okay. Le pertenecen a toda la persona y como procurador estoy comprometido con vigilar el cumplimiento de derechos humanos de todas las personas y por eso le digo, me gustaría que la población entienda que no tenemos una agenda determinada para un sector, tenemos una agenda de país y por eso llamo al diálogo. Okay. Debemos alcanzar consensos para avanzar en este país. Aprovecho para pedir la producción en el par de minutos que nos restan de pasar algunas preguntas o comentarios que han llegado a través de las redes sociales, agradeciendo la gentileza de las personas que quieren interactuar con nosotros. ¿Cómo se garantiza la integridad de la niña si ella ya no está en el país? Preguntan. Rafael Mengíbar. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es un logro de los acuerdos de paz, pero perdió protagonismo determinante ante las nuevas realidades. ¿Podrá hacerse sentir en temas como la salud, educación, pobreza, entre otros temas visibles? Pregunta Rafael Mengíbar. Tenemos otros comentarios. El caso del magistrado con la menor es tema para el área de campo del nuevo procurador. Nuevamente, Roberto, ¿será que las niñas tienen derechos humanos? ¿Qué ha hecho el señor procurador con este caso tan sonado? ¿Le compete al procurador meterse? Es una de las preguntas que hace el señor Roberto Gutiérrez. Tenemos más comentarios. Otro comentario de Rafael. 11 o más niñas entre 12 y 17 años son violadas diariamente. La mayoría queda en la impunidad. Una realidad más cruel que la guerra que dio vida a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, ahí tenemos los comentarios, procurador. Van en función del tema que hablábamos hace un par de segmentos, pero la insistencia en la opinión pública de algunas personas es qué hace la Procuraduría ante este tipo de casos en función de sus competencias y atribuciones. Por supuesto. Yo creo que ahí es donde debemos enmarcarnos. La Procuraduría, su mandato constitucional es acompañar a las víctimas, monitorear el caso y recomendar a las autoridades las actuaciones que debe hacer. Y lo hemos hecho. Hemos estado vigilantes de lo que ha ocurrido en el proceso, hemos emitido nuestro pronunciamiento, hemos rechazado los argumentos de la resolución. Obviamente lo hice cuando ya tenía la resolución, porque antes de que tuviésemos el documento oficial era lo que estaba en las redes. Y muchas cosas en las redes sociales, usted sabe, la noticia falsa, ¿no? Entonces, hemos activado a las instituciones, hemos peticionado que se garantice la integridad física de la niña y de su familia. Se nos ha informado que la niña no está en su hogar, no tenemos conocimiento que esté fuera del país. Esa es otra condición. Sin embargo, ya hemos activado a las instituciones de migración para conocer si la niña ha salido. ¿Por qué? Estamos interesados en activar los mecanismos nacionales o internacionales que sean necesarios para garantizar que a la niña se le respete su derecho a la integridad y a su familia. Entonces, esos son los parámetros constitucionales del procurador. El procurador no puede, no está mandatado por la Constitución para ir a recogerla y llevarla o resguardarla. Esa es una facultad de otras autoridades, pero el procurador exige, claro, peticiona, recomienda las actuaciones que deben hacer y lo hemos hecho.
Procurador, quiero darle las gracias por haberme acompañado en este espacio de entrevista. La invitación está hecha para que nos veamos más adelante para hablar de la agenda de trabajo de la Procuraduría. Quedaron otros temas sobre el tintero, el tema agua, por ejemplo, es otro tema donde se generará discusión más adelante, derechos humanos, seguridad pública, entre otros. Gracias, Procurador, por haber estado con nosotros. No, con gusto, gracias a ustedes por el espacio y estamos a la disponibilidad para que podamos conversar nuevamente temas importantes. El agua es un derecho humano que debe garantizarse y sobre eso creo que es importante que lo podamos abordar en un futuro. Sin duda alguna, el tema ya está sobre la mesa y la invitación próximamente nos volveremos a encontrar. Gracias, excelente, Procurador, por haber estado con nosotros y a ustedes también, amigos. Ha sido un gusto. Nos encontramos mañana, 8 en punto. Buenas noches.